Estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Teníamos previsto esta actividad que la tuvimos que reprogramar por lo que mencionamos en su oportunidad, y hoy pues estamos aquí en conjunto con la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché a través de la Oficina de Turismo, de la Oficina de la Juventud, con Juve, los estudiantes del Instituto Técnico Industrial Quiché, el Ministerio de Ambiente, INGUAT, que están con nosotros haciendo esta jornada de reforestación aquí en el Ecoparque en Chuiquisís. Bueno, pues ¿cómo le parece la actividad al momento? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, gracias a Dios pues estamos ahí trabajando, ya llevamos, ya diría yo, aproximadamente un 80% de lo que corresponde aquí en este parque, que es Chorreché. Nos toca el otro parque que está a la par, que ahí no hemos iniciado, pero ya estamos saliendo de acá para irnos a este lugar. ¿Cuál ha sido la inducción que se le ha dado a los alumnos para que ellos también aprendan a conservar el medio ambiente? Bueno, los alumnos del Instituto Técnico están colaborando el día de hoy con nosotros, son de otras carreras, pero tienen que ver indirectamente, todos tenemos que ver con la conservación de los recursos naturales. Ellos pues se les dio una capacitación en esta mañana, en esta oportunidad, en la cual se les indicó cómo hacer de una forma técnica y apropiada la reforestación que se está realizando. Una reforestación de árboles leñosos, y estamos acá trabajando también con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente. Tenemos la participación de varios estudiantes. Seguro que están ya ahí diseminados en diferentes puntos para ubicar los arbolitos que traen del vivero forestal de la municipalidad. Pues en estos días en que el calentamiento global ya se ha hecho latente hasta en nuestro medio, pues invitarlos a que busquemos áreas donde reforestar y cuidar los bosques que aún tenemos, porque son fuente de vida para el ecosistema. A veces nosotros aquí en el área rural pues tratamos de cuidar los árboles donde hay bosque y todo eso, pues, los terrenos boscosos, pero a veces niños o gentes que no piensan de ellos mismos y de los demás, que están haciendo un daño a ellos mismos y a los demás, quemando los bosques. Pero prácticamente ninguno aquí en el área rural que esté ahí quemando los bosques por ganas de quemar, sino a veces gentes ajenos son los que hacen estos problemas. Ahorita venimos a sembrar unos arbolitos que de parte del Instituto Técnico que nos pidieron favor para contribuir con nuestro medio ambiente. ¿Cómo se siente usted en estar ayudando al planeta? Pues primeramente me siento bien, porque ya que en parte con la naturaleza es lo que nos ayuda a tener un mejor aire para poder respirar, para muchas cosas más.